Bueno, buenas tardes. Este artículo está presentado por Daniel Vélez y Jorge Martínez. Entonces, esto es un análisis morfométrico comparativo de estructuras biodegradables como portadores de células madres de pulpa dental y periósteo en un modelo de regeneración ósea. Este artículo es del Journal Craniofacial de Cirugía Craniofacial del 2013 y fue realizado en Pescara, Italia. El objetivo de este es determinar las propiedades de las células madres pulpares y del periósteo cuando se combinan con diferentes estructuras en una regeneración ósea en ingeniería tisular. Vamos a observar o vamos a entender de que se utilizan dos estructuras comerciales disponibles como son el hueso bovino desproteinizado granular, está escrito como GDPB, y el fosfato tricálcico A granular, está representado como beta TCP. Y van a manejar también un producto el cual no está todavía en el mercado, ¿sí? Que es una esponja agarosa y nanohidroxiapatita, conocida como AGA-NHA. Se analizó la regeneración ósea cuando se usaba para rellenar defectos con estos tres tipos de materiales. Ellos hablan que la reparación de las deficiencias óseas es actualmente una preocupación importante y un desafío pues, para los cirujanos reconstructivos. En odontología, estos defectos críticos en el hueso alveolar pues son unos defectos que no cicatrizarán de por vida y requieren un manejo con injertos. El hueso autólogo proporcionan el mejor resultado clínico para reparar defectos óseos masivos por sus propiedades osteogénicas y osteoinductivas. La repercusión de este tratamiento son los riesgos, pues son el dolor, la incomodidad, la infección, la hemorragia y el daño en los nervios que pues, puede suceder durante el procedimiento quirúrgico. La osteogénesis se produce cuando los osteoblastos vitales procedentes del material de injerto óseo contribuyen al crecimiento de hueso nuevo junto con el crecimiento del hueso generado. Y la osteoinducción consiste en una estimulación de células osteoprogenitoras de diferenciarse en osteoblastos que luego empiezan la formación de hueso nuevo. Entonces, para evitar estos problemas, se han creado estrategias de regeneración y fijación ósea basada en el uso de estructuras que contienen un regenerador celular implantadas en el tejido óseo como reemplazo de la falta de las porciones de hueso y gradualmente reemplazadas por tejidos autólogos. Entonces tenemos de que las estructuras están hechas en biomateriales conductivos y biomateriales inductivos, que contienen moléculas bioactivas para promover la migración celular y el trasplante de células en el sitio del defecto para reparar los defectos mayores. Las estructuras utilizadas con fines de ingeniería de tejido deben imitar las estructuras extracelulares del entorno óseo en donde se va a realizar la regeneración. Entonces podemos ver de que los implantes, pues como en esta ingeniería tisular, deben ser funcionales, es decir, que tengan como que tengan la misma mecánica y biología para poder apoyar y restablecer las funciones biomecánicas de la cavidad oral. Entonces, las poblaciones celulares ideales para la ingeniería de tejidos basados en estructuras son las células madre autólogas e indiferenciadas que pueden aislarse de fuentes adultas. Las células madres mesenquimales representan una opción alternativa. Estas están aisladas de varias fuentes, como la médula ósea, y luego pueden utilizarse como células de siembra para la terapia celular y la producción de tejidos. Cuando estas células mesenquimales, sí, son cultivadas, son capaces de inducir a la formación de hueso nuevo y en vivo en defectos de tamaño muy grande. Además, estas células similares a los osteoblastos derivadas de las mesenquimales comparten características similares a los osteoblastos y eventualmente pueden secretar una buena cantidad de matriz para formar hueso maduro con deposición de sales de calcio. Entonces vamos a ver de que las células madres de la pulpa dental y las células madres del periósteo
tienen el potencial de diferenciarse en una variedad de tipos de células que incluye los osteocitos para generar hueso y tejido en la cavidad oral. Entonces aquí tenemos un ejemplo representativo de cómo a partir de la médula ósea se van a poder extraer o van a salir células mesenquimales que estas a su vez se van a diferenciar en osteocitos que nos van a dar el desarrollo, nos van a ayudar al desarrollo de estructuras en la cavidad oral. Entonces, lo que se sugiere que puede ser combinados con estructuras apropiadas donde una población celular puede crecer y luego implantarse en vivo. Sin embargo, pues lo que tenemos, o los datos que están presentes de estas propiedades de regeneración ósea de estos tipos de células son insuficientes en la actualidad. Entonces ya aquí en los materiales y métodos pues, de este estudio vamos a observar de que se utilizaron ratones inmunodeficientes beige de 50 días de vida y estos se mantuvieron en condiciones estándares de 12 a 12 horas, o sea, 12 horas de ciclo de luz y 12 horas de ciclo de oscuridad y se les permitió el acceso a agua y alimentos durante toda su estadía del experimento. Vamos a tener de que los animales se mantuvieron de acuerdo con las directrices para la conducta ética desarrolladas por las comunidades europeas, directivas del Consejo el 24 de noviembre de 1986. Entonces, para entender un poquitico lo que dice la aclimatación al libitum, es como la expresión del latín, que significa literalmente el placer o la voluntad de que puedan estar como en su hábitat y alimentarse de buena manera. Entonces las estructuras que analizaron es el hueso bovino desproteinizado granular, que es un sustituto óseo de origen bovino producido por gránulos de hueso con la adición del 10% de colágeno porcino altamente purificado, que el cual es muy similar al hueso humano. También analizaron la estructura del fosfato tricálcico, un material de injerto aprobado, que es un producto sintético biocompatible y un material cerámico granulado reabsorbible. Y por tercero tenemos un nuevo tipo de esponja compuesta de hidrogel cerámica hecha por una combinación de aga, NHA, pues que viene siendo agarosa y nanohidroxiapatita. La selección de las estructuras se hizo pues con terapias de injertos óseos basados en estructuras de perspectiva translacional para el uso clínico. Entonces este cultivo de células in vitro pues se cultivaron líneas celulares primarias de células madres de la pulpa y del periósteo y se caracterizaron usando un tallo específico de marcadores de células como la nano OC4 y la CD146 según lo descrito por otros autores. Estas células se expandieron en un medio esencial mínimo, ¿sí? Completando con un mayor porcentaje de suero de bovinos fetales, Biocrom AG, Berlín, Alemania, y tratado con ácido ascórbico 50 kg sobre mililitros, para favorecer la actividad y la diferenciación hacia una actividad osteoblástica. Entonces, la preparación de la estructura, cuando se obtuvo el número de células suficientes, las células se sembraron en una estructura prehumedecida, una incubación durante la noche de adamio en DM. Los constructores celulares in vitro se cultivaron en un medio inductor de osteogénicos durante 2 semanas y una atmósfera humidificada a 37 grados que contiene 5% de CO2 antes de la implantación en el defecto craneal de los animales. Bueno, continuando con el defecto craneal en vivo en ratones, entonces se utilizaron 75 ratones, cada ratón tenía dos defectos bilaterales circulares de tamaño crítico, de 4 milímetros de diámetro por 1 milímetro de espesor. Estos defectos fueron creados utilizando un taladro de mano y un trépano, que es este que vemos aquí en la imagen, en los huesos de los parietales del cráneo a cada lado de la línea sutural sagital. Entonces tenemos que las estructuras fueron implantadas aleatoriamente en los defectos y que fueron divididos en dos grupos experimentales que recibieron los siguientes implantes. Uno, estructuras injertadas con células madres y dos, estructuras sin células. Entonces aquí en este gráfico podemos ver
la división que realizaron, donde tenemos los tres tipos de biomateriales y donde tenemos la combinación de los grupos. El grupo que fue el injerto sin células madres y el grupo que fue en células madres con células de la pulpa dental y las células madres del hueso periostal. Entonces tenemos que diferentes tipos de injertos se llevaron a cabo en una secuencia aleatoria, resultando del acoplamiento de tres biomateriales y dos líneas de células madre. Cada animal recibió diferentes combinaciones de biomateriales y células madre para llenar los dos defectos y se obtuvo un total de 9 grupos experimentales que fueron generados por la combinación de estos. Entonces, en la evaluación de la regeneración ósea tenemos que a las 1, a la 2, a la 4 y a la 8ª semana después de la cirugía se sacrificaron los ratones y se sacaron los explantes craneales que fueron fijados en formalina tamponada neutra 24 horas a 4 grados centígrados. Fueron deshidratados en soluciones de etanol incrustados en resina metacrílica. Después de la descalcificación, los explantes de la bóveda craneal fueron cortados en secciones de 40-50 de espesor utilizando una sierra de baja velocidad y montado en un portaobjetos de vidrio. Se seleccionaron 4 secciones transversales seleccionadas al azar de cada implante teñido con reactivo de Schiff y azul de toluidina. Entonces tenemos que el análisis histológico histomorfométrico dirigido a la evaluación del posicionamiento correcto de la estructura y la osteogénesis en los defectos en relación con el tiempo de la cirugía y el tipo de biomaterial. El hueso formado recientemente en las secciones teñidas se cuantificó y la formación de hueso nuevo en cada sección se expresó con un porcentaje de volumen de hueso en el área total del defecto. Entonces tenemos que los datos se analizaron mediante un análisis bidimensional de varianza, considerando tratamientos y tiempo como variables y utilizaron la prueba de Schiffer. Entonces aquí tenemos los resultados donde encontramos en la primera las estructuras solas, o sea, las estructuras donde se utilizaron solo los injertos sin el acompañamiento de células madres. Se presentó un aumento de la regeneración ósea en el sitio del defecto del hueso de calota en cráneo, en ratones. Entonces tenemos que hay unas diferencias significativas entre los grupos, pero representativas con el tiempo, es decir, las diferencias significativas se presentan todas a partir de la 8ª semana, donde vemos que cada uno de los grupos de la 1, la 2, la 4ª y la 8ª semana presentan diferencias. Ya al evaluar la segunda gráfica tenemos la presencia con el colágeno porcino al compararlo con el injerto solo, el injerto con células madre de pulpa y con células madre de periósteo. Entonces tenemos que el análisis estadístico mostró que el efecto en la formación de hueso no hay diferencias que sean estadísticamente significativas, solo hay diferencias al compararlas con el tiempo, pero no con el tipo de células madres. Aquí en la tercera gráfica tenemos el injerto de fosfato tricálcico al adicionarle las células madres tanto de pulpa como de periósteo. Entonces tenemos de que la comparación mostró que a las 8 semanas después de la implantación solo fue más eficaz, pero que en la comparación entre los grupos inclusive hubo mayor formación en la que no tuvo injerto o adición de células madres que en los otros grupos y que las diferencias significativas se presentaron en el tiempo. En estas imágenes los autores nos muestran los sitios defectuosos en la parte superior de los injertos solos y en la parte inferior de los injertos acompañadas de células madres, donde tenemos el CS1 que es el grupo 4, el CS2 que es el grupo 7, el grupo 5 que es el acompañado de células madres de pulpa y el grupo 9 que es acompañado de células periostales. Y en esta última tabla tenemos la esponja inducida, que es el injerto no comercial, al adicionarle las células madres de pulpa y de periósteo. Entonces tenemos que una vez más no hubo diferencias en la formación entre el hueso y la combinación con células madres. Además no se encontraron diferencias entre las dos líneas de células madres. Solo la diferencia significativa que se encuentra es versus el tiempo.